tardes, nosotros somos el equipo número 7 y a continuación se realizará una encuesta en la cual se contrasta la relación de Estado, economía y globalización, en el cual se plasma la importancia de relaciones entre países, ya que esto se verá reflejado en los beneficios económicos que se obtendrá en el país, ya sea en el precio sobre productos básicos como la gasolina o alimentos, y cómo esto es sobrellevado por el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, determinando tanto los costos que se manejarán en el país como el desarrollo económico del mismo. Nos encontramos en la Universidad de Sonora, en el área de Ciencias Económicas y Administrativas, para realizar una entrevista a un estudiante de la institución. Buenas tardes. ¿Me podría dar su nombre? Buenas tardes, Ramón Alberto Ríos Valenzuela. Bueno, Ramón, la dinámica de esta entrevista consistirá en que nosotros le realizaremos una serie de preguntas, la cual usted deberá responder de acuerdo a su criterio. Primeramente, ¿por qué considera importante el aumento al salario mínimo otorgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues considero que es una buena técnica para mejorar el estilo y la calidad de vida de los mexicanos, para así progresar como persona y como país. Pues gracias por su respuesta. A continuación, mi compañera Ashley. Buenas tardes. ¿Ha percibido un aumento en los precios de los productos básicos de consumo en el presente año? Sí he notado un aumento notable en los alimentos de la canasta básica, como por ejemplo el huevo, la leche, sí han ido en aumento este último año. ¿Y usted cómo se organiza para satisfacer sus necesidades de consumo? Intento ahorrar mi dinero y no gastar en cosas innecesarias, únicamente lo que necesito y sin gastar más de lo debido. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Ninel. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted ha ahorrado sus ingresos en los últimos 2 años? Sí, yo he estado ahorrando dinero, tenía el propósito de comprar una televisión, por ejemplo, y estuve ahorrando estos 2 últimos años y pues pude lograrlo mediante la disciplina pues, de ahorrar dinero y cumplir lo que quería. Está bien. ¿Qué opinas sobre la situación de México con tantos recursos naturales y que estemos en situación de pobreza? Pienso que el poder ha estado en manos equivocadas, que no han sabido aprovechar bien los recursos, ya que México es un país muy rico en cuanto a recursos naturales, entonces no se ha sabido aprovechar y que piensan en el bien de ellos principalmente y no han hecho las cosas como se debe. Muchas gracias. Procederemos la entrevista con mi compañero Liam. Buenas tardes. Primero, pues que nada, pues ¿usted considera correctas las medidas que toma el gobierno para combatir el robo de gasolina y el por qué? A corto plazo se me hace una buena técnica porque pues estamos intentando que no siga pues este tema de corrupción y pues a largo plazo yo creo que va a convenir este sacrificio que se está haciendo y pues se me hace bien, buena opción por ahora. ¿Y considera correctas las medidas que toma el gobierno para esta vez combatir la corrupción de este mismo y el por qué? Sí, se me hace una buena opción, tomando en cuenta que pues para mí sería una opción a corto plazo para ver si se tienen los resultados, ¿no? Para ver si funciona, sería como una prueba mediante nuestro presidente para ver si funciona después. Por mi parte sería todo. Seguiremos con la entrevista con mi compañero Ulises. ¿Considera importantes las relaciones con otros países y por qué? Es muy importante las relaciones con otros países ya que es una relación de ganar-ganar, entonces necesitamos tener ese tipo de relaciones para beneficiarnos unos con los otros.
y deben de ser inteligentes para sacar el mejor provecho que ellos puedan. Mi compañero Aaron Alejandro procederá con la entrevista. ¿Qué opina sobre la relación de México con Estados Unidos? Opino que ha sido una relación buena en cuanto a presidentes pasados. Ahorita creo que el presidente de Estados Unidos no le importa mucho relacionarse con nuestro país. Desconozco sus razones, pero creo que nuestro presidente pues debería de implementar, no sé, actividades o pensar bien y para que se llegue a un acuerdo entre ellos dos, que saquen un provecho de estos dos países. Correcto. Le cederé mi palabra a Isaías Figueroa. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, en este momento, ¿qué piensas sobre la actuación de Andrés Manuel López Obrador y hacia la no intervención sobre la problemática que se presenta en Venezuela en estos momentos? Desconozco un poco la problemática de Venezuela, pero podría decir que está bien. O sea, podría mandar ayuda a ese país, ya que pues siento que es necesario, están pasando muy malos ratos. Pero en cuanto a intervención, no creo que tenga mucho que hacer nuestro presidente. ¿Y qué opinas sobre la actuación de Andrés Manuel López Obrador en la relación con el presidente de los Estados Unidos? Pienso que es una relación muy pobre, por lo anteriormente dicho, que al presidente de Estados Unidos no le importa mucho relacionarse con nuestro país, y pues es todo. Ok, muchas gracias por su tiempo, la verdad valoramos mucho lo que hizo este día y damos por terminar esta entrevista. Una vez finalizada la entrevista, titulada Estado, Economía y Globalización, procederemos a escuchar las conclusiones personales de cada uno de los integrantes del equipo. Sin nada más que decir, seguiremos con el video. Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Eliamos Valenzuela y en base a la entrevista esta es mi más humilde opinión. Yo considero que el aumento del salario realmente es muy bueno para nosotros los mexicanos, ya que nos ayudan a satisfacer más fácilmente nuestras necesidades básicas como lo son el alimento, el agua, la vivienda y la vestimenta. Pero también tengo en cuenta de que si estos bienes y servicios aumentan, realmente el aumento del salario no ayudaría nada y estaríamos en la misma situación. Y esto nos lleva a que es realmente muy importante tener una buena administración y organización de nuestros ingresos, ya que si nosotros tenemos una necesidad sería más fácil cubrirla. Y esto nos lleva a que necesitamos trabajo para poder conseguir ingresos, y considero que México no ha sabido utilizar muy bien sus recursos y por lo tanto no hay muchos trabajos para nosotros los mexicanos. También pienso de que estos problemas también son provocados por las problemáticas que tiene México, como lo son la corrupción y el huachicoleo, ya que estas son realmente pérdidas para nuestro gobierno y para nosotros como ciudadanos, y esto nos lleva a que las medidas que se han tomado realmente para combatir estas problemáticas son buenas, ya que Andrés Manuel busca pues corregir esas problemáticas, y esto nos lleva a que México realmente no es un país que tiene mucha economía, pero las relaciones que tienen con otros países realmente son muy buenas, ya que un país no va a aceptar algo que no les beneficie, y realmente son tratos de ganar y ganar, y es por eso que es importante que México tenga relaciones con Estados Unidos o cualquier país que le pueda beneficiar. Y una vez concluido mencionado todo esto, realmente México para tener una buena economía necesita relacionarse con países para poder sobresalir. Buenas tardes, mi nombre es Isaías Hebreros Ruiz y yo, junto con la opinión de Ramón, considero que el aumento en el salario mínimo fue muy beneficioso para el mexicano, ya que con este aumento podemos satisfacer mucho mejor nuestras necesidades básicas, como por ejemplo, ¿cuáles vendrían a ser las necesidades básicas? Podría ser el arroz, la leche, el huevo, son productos los cuales consumimos a diario para obtener energía en nuestra vida diaria. Desgraciadamente también con este aumento del salario también hubo un aumento en el precio de la canasta básica,
y esto no sirvió de mucho, ya que al aumento del salario mínimo también hubo un aumento en la canasta básica y esto no fue, al final de cuentas, muy beneficioso. Uno como persona también tiene que saber administrarse, saber cómo elegir y gastar el dinero, ya que la economía en México no está como debería estar. ¿A qué me refiero? Debería estar la economía en México correctamente, bien, estable, pero desgraciadamente no es así, porque han surgido muchas situaciones en las cuales han impedido que México pueda avanzar económicamente como país, como por ejemplo está el ejemplo del huachicoleo, en el cual se robaron las gasolinas. De no haber sido por esta situación, México no hubiera retrocedido tanto económicamente, ya que esos recursos iban directo a nosotros y los robaron. Tal vez si la autoridad hubiera tomado más atención a este caso, hubiéramos podido no haber perdido tanta economía como lo habíamos hecho o lo hemos hecho al día de hoy. Lo que para mí, en mi opinión, ha beneficiado mucho a ambos países, tanto Estados Unidos como a México, y ha fortalecido la economía, es el Tratado de Libre Comercio, el TLC, en el cual ambos países nos beneficiamos económicamente. Hay, desgraciadamente, la relación entre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tal vez no sea muy buena, pero tal vez con el pasar del tiempo se pueda establecer una mejor relación, y por qué no también incluso con otros presidentes de otros países con los cuales podemos comercializar más ampliamente y así beneficiar tanto a otros países como a nuestros propios países, o sea, México. Esa es mi propia conclusión. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Faciel de la Cruz Quirós y por medio de este video voy a presentar mi conclusión personal. Los conocimientos adquiridos por la entrevista anterior realizada en la Unison hacia un estudiante de la institución me ha dejado como conocimiento que el pueblo mexicano en sí tiene como conocimientos básicos los cambios que sufre el país, políticos y económicos, ya que esto les ayuda a administrar de mejor manera sus ingresos. También están conscientes del mal estado en el que se encuentra México y que es resultado de las anteriores candidaturas o administraciones, las cuales no se hicieron responsables o no supieron bien administrar nuestros recursos naturales ni económicos. Cabe destacar que yo, en lo personal, pienso lo mismo que nuestro entrevistado Ramón, ya que pienso que Andrés Manuel López Obrador hace bien aumentar el ingreso que recibimos por parte de nuestros salarios, pero debería de mejorar las relaciones que mantiene con otros países para así mejorar de cierta manera nuestra economía. Así pues, mejorando nuestros ingresos, podremos mejorar nuestro estado de vida. Sin nada más que decir, muchas gracias. Mi nombre es Aarón Alejandro Flores Manceras. En lo que pude ver en la entrevista con el señor Ramón, puedo notar cómo las noticias van afectando su opinión y su punto de vista. En cuanto al mexicano, se pudo dar cuenta de cómo los salarios han aumentado, de cómo ha beneficiado la economía mexicana y de cómo ha beneficiado la canasta básica. Para esto, el señor Ramón tuvo un pensamiento positivo ante la entrada de Andrés Manuel López Obrador, en lo que se pudo ver cómo ha afectado de manera positiva en el país, como por ejemplo el huachicol o el robo de combustible. En el robo de combustible se pudo denotar de cómo las acciones fueron tomadas por buenas decisiones por parte de nuestro actual presidente, así de cómo se ha aumentado la economía y cómo se ha visto cómo se ha querido manejar los recursos, porque México es un país muy rico en recursos y se ha notado también cómo en sexenios anteriores no se ha sabido aprovechar de manera correcta los recursos naturales ricos de nuestro país, ya que hemos estado en manos equivocadas. Por esto, decir que México tiene mucho potencial y cómo se ha notado cómo se debe intervenir para que México pueda ser un país mejor y próspero. Buenas tardes, mi nombre es Ulises Orozco Rivera y mi conclusión acerca de este tema es que la entrevista abarca sobre factores importantes y sucesos que ocurren en nuestro país y que debemos de tomar en cuenta. De igual manera, estoy de acuerdo con el entrevistado Ramón al subir el salario mínimo de las personas, ya que los productos básicos han aumentado de precio en los años anteriores y subiéndole el salario mínimo a las personas tendrían una mejor calidad de vida y podrían estar económicamente estables. También un factor importante es el ahorrar, ya que si queremos
solventar una necesidad, ya sea no tan básica, lo podemos hacer mediante el ahorro y sería como una meta a largo plazo. Y también es de suma importancia el saber administrar sus ingresos, nuestros ingresos y el dinero, por si se presenta cualquier problemática, resolverla con tiempo. También un factor importante es sobre México, que tiene muchos recursos naturales, pero estos no se aprovechan de la manera correcta, ya que los empleos y el nivel económico de nuestro país siguen iguales. Las relaciones con otros países también es de gran importancia, ya que podemos darnos un apoyo mutuo y obtener ganancias para ambos países. Hay que también tener conciencia de las medidas que toma nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de México con las problemáticas que se presentan en nuestro país, como lo es el huachicol, el robo de gasolina. Para mí las medidas no fueron las correctas ni las que se debieron de haber tomado. Pero nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hace un gran trabajo combatiendo la corrupción. Y si sigue así, nuestro presidente, yo creo que vamos a avanzar mucho como país. Todos estos factores son muy importantes para considerar y para crecer como país. Esta es mi conclusión. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ashley Rachel Palomino Castillo y con respecto a la entrevista, yo considero que los puntos tomados anteriormente con el joven Ramón son aspectos que debemos tomar en cuenta y debemos tener conocimiento acerca de ellos, ya que son aspectos muy importantes para crecer como país, económicamente hablando. Es por eso que es muy importante que nuestro gobierno actual, es decir, el gobierno dirigido por Andrés Manuel López Obrador, tome iniciativa para combatir todas aquellas situaciones, tales como el huachicoleo o la corrupción, que nos impiden tener un crecimiento económico exponencial, en el cual el mexicano pueda gozar de un salario que le permita solventar sus necesidades básicas de consumo, tales como lo son el alimento, la vivienda o la gasolina, y de esta manera mejorar la calidad de vida de los mexicanos, ya que México es un país muy rico en recursos naturales y estos no se están aprovechando de la mejor manera, o bien no se han sabido aprovechar durante los últimos años. Y a su vez, nuestro gobierno debe establecer relaciones internacionales con países tales como Estados Unidos, China o Canadá, que traigan consigo beneficios económicos tanto como para México como para nosotros los mexicanos, ya que estas relaciones internacionales establecen los precios que se manejarán en el país sobre los productos básicos de consumo, por lo que a mayor o mejores relaciones internacionales tenga nuestro país, mayor desarrollo habrá en el mismo. Buenas tardes, mi nombre es Ninel Valeria Yepes Salazar y ante la presente entrevista he llegado a la conclusión de que una de las características importantes en el aumento de salario por parte de nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador es que mejorará nuestra calidad de vida, ya que vamos a tener una mejor economía en nuestros hogares y por lo tanto mayores ingresos. Pero no debemos de olvidar que ante esto puede ocurrir una inflación en los precios. Pero en lo individual también debemos de saber administrar y organizar muy bien nuestros ingresos para así poder sacar el mejor beneficio de estos. México es un país muy rico en recursos naturales que nos beneficia mucho a nosotros los mexicanos, pero lamentablemente hemos sido dirigidos por las manos equivocadas. Si bien México mejorara sus relaciones internacionales, mejoraría su visión en el mercado, obteniendo una mejor economía para nosotros los mexicanos. Pero no todo es culpa del gobierno. Nosotros como mexicanos también hemos cometido actos que no van de acuerdo a nuestra moral, como el robo de combustible y el vandalismo, entre otros casos, ¿no? Que no nos hacen crecer como país. Entonces, ¿qué esperamos para avanzar? La presente entrevista fue un trabajo realizado para la materia de Economía, dirigido por la maestra Camila Lagarde Antelo. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.